aquí y ahora, ¿quiénes nos tienen aquí? La respuesta mía ha ido cambiando. El año pasado yo empecé a colaborar desde junio más o menos, ya entrados en pandemia y cuarentena, con muchas facultades en situación de paro, con directoras y directores de diferentes instancias dentro de la UNAM. Y la primera respuesta es, bueno, ¿quiénes nos tienen aquí? Pues es la pandemia. De no ser así, quizá estaría invitado a estar en la Ciudad de México, en algún auditorio estaríamos conversando, pero también evidentemente la propuesta feminista, la propuesta de lo que es actualmente la cuarta ola del feminismo, estas jóvenes que han dicho basta y que muchas de las compañeras de la segunda y tercera ola reconocen como muy valientes en el hasta aquí que han logrado poner. Esta imagen es una de las muchas imágenes que pueblan la Facultad de Filosofía y Letras, y a mí me parece especialmente dramática, sobre todo la parte de abajo. Vivas y egresadas nos queremos. La universidad es todo un reto, lo recordaremos cuando entramos a estudiar en la universidad, egresar exitosamente de la universidad, pero más plantean la necesidad de salir vivas, y me parece muy dramático que en una instancia en la que yo también estudié, pero puede ser cualquier otra universidad, esté planteada este reclamo, no solo por la universidad, sino también por el espacio que rodea a nuestras universidades. Pero ya hacia el 2021, en mi contacto más estrecho con la problemática universitaria, a partir de los diagnósticos participativos que se han hecho, los datos cuantitativos que se tienen, mi respuesta ha ido cambiando, o más bien se ha ido ampliando. Es la protesta de las colectivas, es la pandemia, pero también somos nosotros los hombres, hablando colectivamente. También es la persistencia del patriarcado, no sé por qué la pantalla está un poco más reducida. La persistencia del patriarcado y, como dicen las jóvenes, los hombres que no entienden, que no entienden. Ahí está la protesta, y espero dar algunas evidencias al respecto. Ustedes ya habrán tenido algunas pláticas de género, pero basta esta imagen como para recordar esta especialización que vamos teniendo a lo largo de lo que llamamos el curso de vida, hombres y mujeres en intereses específicos que antes eran muy polares, muy dispares, pero cada vez hay más elementos en común, afortunadamente, cada vez más elementos de lo femenino están accesibles también a los hombres. Ahí veo una raqueta de tenis, por ejemplo, del lado de las mujeres. Yo practico el tenis, que también ha sido masculino, y cada vez más mujeres también tienen acceso a elementos que tradicionalmente pertenecen a lo masculino. Hombres y mujeres somos biológicamente distintos, somos diferentes, pero, y eso no es un problema. El problema es cuando eso se convierte en desigualdad y en objeto de discriminación. Ese es el tema que estamos abordando. No la diferencia, es la igualdad de oportunidades, no el igualar a hombres y a mujeres. Entonces nos ponemos los lentes de género. Espero que después de esta plática hagan, digamos, en los próximos días, el inicio de la próxima semana, observen un poquito más detenidamente la forma en que los hombres nos comportamos, las cosas que decimos. Puede ser muy interesante esa observación, además de la autoobservación que los lentes de género permiten a las personas que los usan empezar a realizar. Hay brechas de desigualdad de género, hay estadísticas al respecto que voy a mostrar, en las trayectorias diferenciales para hombres. Está el techo de cristal, algo que se acuñó dentro del feminismo norteamericano, en donde sí hay posibilidades de ir subiendo para las mujeres, pero de pronto se encuentran con un techo que desde abajo no era visible, y que, a diferencia de los hombres, es mucho más difícil de cruzar, además del piso pegajoso. Y aquí ponen el ejemplo de los condicionamientos, por ejemplo, de la maternidad y del cuidado del espacio doméstico. ¿Qué con los hombres ante los retos de la transición de género? Es obvio,
y lo nombro, estamos en una transición de género, las relaciones entre hombres y mujeres están cambiando rápidamente, aunque las mujeres vienen planteando estos cambios desde prácticamente el movimiento de las sufragistas en la lucha por el derecho al voto, que también era un movimiento muy visible, con pintas de paredes, con ventanas rotas, hasta que consiguieron el derecho a votar. Aquí este dibujante de calle está esperando que lo salven Batman y Robin. Por alguna razón a Robin ya lo jubilaron, que había demasiado tiempo juntos con Batman, no sé qué pensaron los productores, pero bueno, ni Batman ni Robin nos van a salvar, tampoco las mujeres. Es un trabajo que tenemos que empezar a hacer los hombres, es empezar a revisarnos, deconstruirnos, dicen algunos, empezar a revisar estos mandatos, estos automatismos que tenemos, y eso lo podemos hacer colectivamente y vamos a hablar un poco acerca de eso también. El género es una categoría relacional. Para mucha gente, género tiene que ver con mujeres. Se origina del campo de lo femenino y del feminismo, aunque también hay un origen, hay un doble origen de la categoría género para diferenciarla del sexo. Hay también dentro del campo de la endocrinología, John Money estuvo trabajando con estas personas intersexo que en la pubertad de pronto empiezan a producir hormonas del sexo contrario con el que lo identificaron al momento de nacer, y que encontraba que estas personas tenían problemas porque habían sido educadas, por ejemplo, como niñas, y de pronto se empezaban a virilizar, y era más fácil que siguiera como Andrea a regresar después de unas vacaciones como Andrés. Entonces, ahí se dan cuenta de que el proceso de socialización, que incluye muchas formas de educación, tenía un peso mayor a veces que la propia biología que se estaba manifestando en otra dirección. Entonces también coincidió el que desde la endocrinología y desde los estudios de género, no se llamaban así, los estudios feministas, se empezara a acuñar este término como algo distinto al sexo, que ese sí es biológico. El género incluye toda una serie de representaciones de la realidad y una serie de prácticas para mujeres y para hombres. Muchas de las prácticas, no todas, afectan a las mujeres, pero también a otros hombres. Son aprendidas y por ende pueden modificarse. Ahí también hacemos la diferenciación, por ejemplo, de la violencia. Nacemos con la capacidad tanto de huir como de atacar, de agredir o de atacar, pero la violencia es específicamente humana y es un ejercicio de poder. Finalmente, los hombres somos parte de la problemática, esta problemática de las diferencias de género, y podemos evolucionar a ser parte de la solución. Les comparto tres viñetas para ir entrando ya en el tema de masculinidades, que de origen se planteó en plural, porque los hombres somos diversos. Voy a dar algunos ejemplos de los ejes de diversidad de los hombres. Estamos en un día importante dentro del calendario cívico-militar del país, y no sé si entre cadete 1 y cadete 2 ven una persona que va cayendo, un cadete que va cayendo literal como reglita. Mientras cadete 3, que es una cadete, lanza un discurso muy encendido. La siguiente imagen es esta. Yo me enteré por los periódicos, entonces empecé a registrar las imágenes. Nadie voltea a ver, nadie rompe el protocolo hasta que quitan las cámaras y entran las asistencias. Le di seguimiento a la noticia y días después, el primer hombre de la nación de esa época le dijo en el aniversario de la Fuerza Aérea a los que escuchaban: déjenme compartirles lo que he aprendido de las Fuerzas Armadas, y aquí los jóvenes cadetes que están presentes lo conocen mejor que yo. Caer así, de manera firme, serena, sin meter las manos, sin doblarse, que en México tiene una connotación sexual, no es más que señal precisamente de ese carácter, de ese valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a las Fuerzas Armadas. Finaliza diciendo: haberlo hecho de otra manera era caer sin honor.
había que hacerlo de esa manera. Meter las manos para no caer de cara es caer sin honor. Y eso tiene que ver con este carácter, ese valor, esa gallardía y ese coraje que distingue a las Fuerzas Armadas. Le di seguimiento a qué pasó con el joven. Pues nada más tuvo un traumatismo cráneoencefálico leve, esguince de cuello, se fracturó los dos cóndilos donde la mandíbula entra al cráneo, fracturas múltiples, perdió dientes, una contusión en el mentón de 2 centímetros y 2 meses de recuperación y posible afectación en la alimentación y el habla. Pero cayó como todo un hombre. Ese es el intercambio que se establece ahí. Y vean esta otra imagen. También nadie voltea a ver, como si no estuviera pasando nada. Esta parte de los protocolos religiosos, los protocolos militares, los protocolos civiles, también son herencias muy patriarcales en su rigidez. Y vean la capacidad de este soldado de caer igual como regla sin soltar el rifle. En su experiencia, les pregunto si alguna vez se han desmayado. Con suerte uno alcanza una mesa, el brazo de una persona o una silla para no caer al suelo. Entonces, esta es una primera viñeta que habla de esta masculinidad dominante, esta masculinidad tradicional o hegemónica en términos de que es una masculinidad que históricamente ha sido presente, aceptada a cierto punto tanto por mujeres como por hombres, hasta hace muy poco tiempo y cada vez las mujeres lo aceptan menos. Otra imagen que tiene que ver también con las instituciones totales es esta chulada de carta de amor. La historia es un joven, todavía no nos ponemos de acuerdo si es de Chile o de Argentina, que le toca hacer servicio militar. Quizá algunos de los fisiólogos del instituto que tengan más tiempo recordarán la bola negra. El sorteo para hacer servicio militar significaba irse acuartelado. La bola blanca era aburrirse y marchar los domingos. Él saca bola negra, la mandan al extremo sur del continente en invierno, en una situación de bastante maltrato, frío, mal comido. Es el último escalón de una estructura bastante jerárquica y su novia se queda en la capital del país y ella sigue sus estudios en la universidad. Él no es capaz de decir, me estoy sintiendo mal, me siento muy solo, me siento muy triste y temo perderte. Se pone la máscara de el control y le manda esto. Y no contento con eso, se lo manda a algunos amigos. A mí me llegó a través de una feminista colombiana. Entonces, esto habla también de la ecología emocional de este joven que ya tiene interiorizados toda una serie de mandatos en torno a la masculinidad. Y esta es la última, que quizá sea más relevante para ustedes. Mi compadre salubrista, pediatra chileno, que fue maestro mío en Costa Rica cuando estuve trabajando por allá un tiempo, se regresa al sur de Chile, a Temuco, a la universidad, a hacer un proyecto muy interesante a nivel comunitario. Yo lo visito 2 veces y le reclamo en mi último correo hacia él que cuando viene a México. Y lo que me contesta al final de su respuesta es: no tengo tiempo. Necesito tiempo para volverme a encontrar con los amigos y en los mismos escenarios. Me he prometido parar la máquina, pero no sé cómo hacerlo. No sé si alguien se identifica con eso. El cuerpo como máquina, el trabajo como una máquina que está funcionando y ya no sé parar. Me prometo parar la máquina, pero no sé. A mí me impresionó muchísimo. Ya no sé cómo parar la máquina. De hecho, él se había jubilado y su pasión por el trabajo, un trabajo maravilloso, hizo que, bueno, descansó 3 meses y se volvió a contratar con la misma universidad. Y bueno, ese invierno, para ellos verano, murió por un doble infarto. Entonces, el cuerpo como máquina. Fíjense cómo en las 3 pasa
la noción del cuerpo, el cuerpo vivido. Entonces, los hombres vamos incorporando la masculinidad. Igual las mujeres van incorporando la noción de la femineidad, históricamente muy ligada a la maternidad, por ejemplo. En el caso de los hombres, muy ligada al trabajo y a otros elementos. Entonces, esto no está en los genes. No está en los genes. Las formas de ser hombre son muy variadas en una época histórica, de una época histórica a otra, y también por región. No es lo mismo el ser hombre en los Altos de Chiapas que ser un vato en Hermosillo, por ejemplo, o en Culiacán. O ser hombre, ser auténtico, un auténtico hombre con falda en la India o en Escocia. Entonces hay variantes, aunque hay elementos comunes entre diferentes épocas históricas, como el ser proveedor, y en diferentes regiones. Y esto se va incorporando a través de procesos educativos formales, explícitos, pero muchos de ellos son informales, ejecutados semiconscientemente por personas que tienen más edad o más jerarquía, pero también mucho por los pares. Hay un término que utilizan mucho en la cultura norteamericana que es la caja de la masculinidad. Yo le agregué la palabra hegemónica. La caja de la masculinidad es un poquito como el closet de los machos, en términos de decir, bueno, ya te saliste de la caja, quiere decir que ya estás como más flexible, ya estás como más autoconsciente, o estás respondiendo automáticamente a lo que se espera de tu cultura, de tu profesión, de tu institución, del grupo con el que te manejas. ¿De qué está compuesta la caja de la masculinidad? De autosuficiencia. Los hombres deben resolver sus problemas sin pedir ayuda. El tema de pedir ayuda, identificado como vulnerabilidad, para muchos hombres es muy, muy amenazante. Prefiero perderme en una ciudad o morirme antes de pedir ayuda o terminar solo antes de buscar ayuda psicológica. Hay una desproporción enorme en la consulta psicológica en general, prácticamente al 80% son mujeres y menos de 20% son hombres los que buscan pedir ayuda. El ser fuerte, entendido en la fortaleza física y entendido como dureza, como lo que vemos en el cine, ¿no? El no mostrar emociones consideradas no masculinas como el miedo o la tristeza, sobre todo. El atractivo físico, manón-tropo, en términos de no ser vistos como metrosexuales, aunque esa palabra va desapareciendo. Pero yo todavía me tocó el año pasado en una reunión presencial de las pocas, el que llega un hombre con su corbata rosa y no falta el que le diga, oye, ¿no había de hombre? Ergo, estás usando una prenda de color femenino. Los roles rígidos tradicionales que pudimos ver en nuestros abuelos, quizá en nuestros papás y mamás, la mujer en la casa, el hombre en el trabajo, eso está cambiando rápidamente, aunque la casa sigue siendo un patrimonio, un espacio más de la mujer, o a cargo de la mujer. La heterosexualidad, que bueno, es parte de la diversidad sexual actualmente, pero remarcada con la homofobia. Yo remarco mi heterosexualidad siendo homófobo. La hipersexualidad, un hombre de verdad nunca diría no al sexo. Una de las series que pude ver durante la pandemia es la de Merlí, no sé si la han visto, es muy interesante. Un profesor de filosofía alternativo y transgresor, pero un capítulo que me llamó la atención, siendo que estamos hablando de Barcelona del 2018, más o menos se habrá filmado, va a haber una fiesta, no están los papás de la chava que presta la casa, las mujeres por un lado preparando las aguas locas, combinando todo tipo de bebidas, y los chavos preguntándose si van a tener relaciones sexuales. Y uno de ellos pregunta inocentemente que con quién le tocará, y el otro, que es un poco más grande que él, le dice, cualquier hoyo es trinchera. Yo como condorito salté para atrás, porque esa frase la escuchaba yo también en la secundaria. Y ya voy para los 70 años, a los 69, esta próxima semana. Cualquier hoyo es trinchera. ¿Qué dice eso de la sexualidad masculina y del cuerpo?
y la sexualidad femenina. Es realmente impresionante. Actualmente algunos compañeros hablan de la sexualidad depredadora de algunos hombres. La agresión y el control, aquí le corrijo la plana al Instituto Promundo, es violencia y control. Y el ser proveedor, la violencia y el control, cuando las cosas se me van de la mano, ejerzo formas de control, y si eso también se va de la mano, entonces ejerzo violencia. Y eso es lo que explica mucho de la violencia antes llamada doméstica, la violencia basada en género. Y el ser proveedor, que es un elemento central en la identidad masculina y las funciones masculinas, que si se pierde el trabajo es un desastre. Esto lo hemos podido comprobar al hacer talleres participativos con hombres en la Universidad Veracruzana, en la propia UNAM, y tiro por viaje salen los mismos aprendizajes. ¿Perdón? Dale, bye. Trip, si puede cerrar su micrófono. Gracias. Preguntamos qué cosas aprendiste, qué cosas fuiste incorporando en tu proceso en la infancia, adolescencia y después. Y ahí están, son muy parecidas, casi intercambiables. Pero lo que más me llama la atención es la cantidad de veces que aparece el no, la prohibición. Debe ser esto, pero también el hombre no se deja, no de ser puto, así lo escriben, no de ser pendejo, de otro, no es niña, no es marica, no debe tener miedo, no seas niña. Es impresionante la cantidad de nos. Si no eres hombre, eres niña. Entonces, todo este tipo de normas se van introduciendo. Se puede hacer de repente algún taller con los hombres en su instituto. Sería interesante ver eso. Y sin duda aprendemos también cosas que son positivas. Cuando lo hicimos con las autoridades de la Universidad Veracruzana, sobre todo los que tenían más de 50 años, decían, yo aprendí que a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, cosa que la realidad luego desmiente. Y al preguntarle, bueno, ¿pero eso lo viste? ¿Lo viviste en tu familia? Dice, no, mi papá maltrataba mucho a mi mamá y mi abuelo ni se diga. Entonces, una cosa es esta disociación entre el deber ser y la práctica. Estas normas son normalizadas y muchas veces minimizadas, como que eso es parte de la historia, como si eso ya no fuera parte de lo que soy ahora. Sin duda, los hombres no hemos cambiado porque seguimos teniendo privilegios. Ayer ponía algunos ejemplos de esos privilegios que en medio rural e indígena se ven más marcados todavía. Todavía hay parteras, lo escuché hace muy poco, que cobran más cuando nace un niño varón. Se da más tiempo de lactancia y hay una conducta de búsqueda de ayuda médica más rápido si tiene gripe o diarrea que si son sus hermanitas. Entonces, estos privilegios van aparejados con costos y es parte del trabajo que he hecho en el campo de la salud, evidenciar los costos que esto tiene para las mujeres, para otros hombres y para nosotros mismos. Hay costos asociados a estos privilegios y a partir de esos costos quizá también nos animemos a plantear elementos de cambio. Para empezar, los hombres, sin que en nuestro cuerpo pase el tema de la reproducción, el embarazo, el parto, puerperio y demás, incluso la anticoncepción, morimos 5.8 años antes que las mujeres, viendo los datos de América Latina. Y en esos datos de América Latina, en este informe que hicimos para la Organización Panamericana de la Salud, si bien hombres y mujeres morimos bastante parejo de diabetes, bastante parejo de enfermedades cerebrovasculares y de infartos también, o problemas cardíacos, hicimos un cuadro en donde queríamos ver en dónde había un mayor índice de masculinidad en las muertes. Y este es el cuadro que surgió para las Américas. Muertes violentas, los homicidios, accidentes viales, los suicidios, es impresionante, por cada hombre que intenta suicidarse hay 3 o 4 mujeres, pero por cada mujer que se suicida hay 3 o 4 hombres. Entonces ahí está el tema otra vez de no pedir ayuda. Hasta abajo los ahogamientos y exposición a fuerzas mecánicas que tienen que ver con los trabajos más peligrosos. Enfermedades asociadas o causas de muerte asociadas
al uso de sustancias, la cirrosis hepática en un 50% más o menos, consumo de drogas ilícitas y el consumo de alcohol. Y el VIH-Sida, que sigue siendo una práctica, una situación que afecta más a los hombres. Si ustedes ven, durante la pandemia también hubo una mayor mortalidad de hombres y tenemos los datos de esta predisposición biológica. Lo biológico no lo negamos, una mayor predisposición biológica de los hombres, pero asociada también a correr más riesgo. Vean la cantidad de líderes internacionales, incluyendo nuestro presidente, que rechazaban el uso, por ejemplo, del cubrebocas. Además de que muchos hombres, como parte de su trabajo, también tienen que estar presentes, digamos, como los bomberos o los camilleros, también puede ser una situación laboral. Esto no es para que digamos los hombres que somos ahora las víctimas del siglo XXI, sino qué vamos a hacer al respecto. Los hombres tampoco somos iguales en cuanto a la vulnerabilidad. Hay situaciones que aumentan la vulnerabilidad, tanto en hombres como mujeres, pero en este caso estamos hablando de los hombres. El tema de la clase social, la pobreza, el ser migrante. Ahorita las noticias están llenas de lo que significa la migración, que cada vez más es en familias. Antes era especialmente masculina. Ser joven, masculino, es un riesgo en nuestro país. Ser indígena o afrodescendiente, no ser heterosexual o no parecerlo suficientemente, tener alguna enfermedad o peor todavía una discapacidad y el desempleo. Y me regreso nada más un momentito a la columna a la derecha, la columna más clarita. También los hombres estamos presentes en muchas de las problemáticas de las mujeres y ahí hay que nombrar los feminicidios. Es muy raro, noticia de 5 columnas, que una mujer mate a otra mujer o que una mujer mate a un hombre. Esas 22,000 muertes a nivel de las Américas por homicidio, la mitad de ellas por la pareja sentimental, que es tremendo. En los accidentes viales no se registran sistemáticamente los datos, pero los datos que tenemos es que un porcentaje altísimo es el hombre el que va al volante y tiene que ver con la forma en que los hombres aprendemos a vincularnos no solo con los autos, sino con las medidas de prevención. Entonces, el apartado de salud quería muy brevemente compartirlo para mostrar pues, las consecuencias también de la masculinidad, no solo para las mujeres, sino también para los propios hombres. Si tienen tiempo, este fin de semana o en el transcurso de octubre, por favor busquen esta película, La máscara en la que vives, que explica mejor de lo que estoy haciendo yo, ilustra mejor de lo que estoy haciendo yo ahora, estas consecuencias de las máscaras que aprendemos a ponernos los hombres a lo largo del curso de vida. Es muy impresionante el principio porque chavos, niños, ante la cámara dicen, si me conocieras bien, sabrías qué, y comparten algo totalmente personal que ejemplifica las cosas que en general los hombres no queremos compartir, que nos ponen en vulnerabilidad. Y también muestra toda una serie de áreas de desarrollo interesantes, por ejemplo, la paternidad, la amistad masculina, el ser maestro, el rol tan importante que puede tener un maestro en relación con los jóvenes. Rita Laura Segato, antropóloga argentina, ha trabajado muchísimo estos temas. Ella acuña este término del pacto patriarcal, que es lo que mantiene al patriarcado funcionando. Pero ella se va más allá y dice, los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado, pero no por nosotras y para protegernos del sufrimiento que la violencia de género nos inflige. Creo que también debería ser por eso, sino por ellos mismos, para liberarse del mandato de la masculinidad que los lleva a la muerte prematura, ya lo señalé en muchos casos, y una dolorosa secuencia de probaciones de por vida. Las probaciones es el término que usan para novicios y novicias, las pruebas que van dando a lo largo de su noviciado para llegar a ser monja o sacerdote. Entonces dice que igual que en la iglesia, los hombres tenemos que estar probando continuamente una serie de cosas. Desde la escuela a la salida, el primer cigarro, la primera copa, la primera borrachera, la iniciación sexual, hasta posiblemente el SNI 3.
Los micromachismos es uno de los temas que la CINIC me comentó que le preocupaba más y es de los temas que ha abierto bastante polémica. Arriba le puse machismos cotidianos, estamos empezando a renombrarlos. Luis Bonino acuñó este término, es terapeuta argentino que vive en España. Habló de varias formas de micromachismo, no porque sean micro en sí, sino por el nivel en el que ocurren, el nivel de las interrelaciones, en especial de hombres con mujeres, pero también ocurre entre hombres. Tenemos pendiente hacer un taller para traducir esto, ¿no? El mansplaining, cuando yo le explico a una pareja o una mujer, a una compañera, algo que ella ya sabe, esa necesidad de explicarle. La interrupción reiterada, eso también se ha medido, los hombres interrumpimos 2 veces más que las mujeres en una reunión de trabajo, en una conferencia. El gaslighting es como llenar de gas la cabeza, en términos de convencerla de que es tonta o que es loca, que no está entendiendo. Y en la caricatura vemos el bropianting, que la verdad no sé de dónde viene la palabra, pero viene de bro. Qué excelente sugerencia, señorita actriz. Quizá alguno de los hombres quisiera hacerlo. Y eso en el ámbito de la ciencia sucede. Cada vez emergen más casos de mujeres con aportes importantes atrás de descubrimientos presentados por su compañero o incluso su pareja masculina, y que ese aporte había quedado oculto. En la historia de la ciencia esto pasó mucho, el retomar ideas, incluso a veces de estudiantes talentosas. Las feministas desde los años 80 ya planteaban que eran pequeños y cotidianos controles, pequeñas tiranías, terrorismo íntimo, violencia blanda o suave, o lo que llama Bonino el machismo invisible. Esta diapositiva la retomo de un colega de Filosofía y Letras, Mauricio Sabal Goiti. Vamos a ver la película, es muy cortita, dejo de compartir, que ilustra esta cuestión de los micromachismos. Hola, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de aspectos básicos del feminismo. Y pues gracias por invitarme, Marco. No, gracias a ti. He recibido ciertos reportes de comportamiento, pues, poco favorable para las mujeres, y por eso te agradezco que des esta charla, Nancy. Yo perfectamente entiendo por lo que ustedes están pasando. A final de cuentas, crecí con puras mujeres y estoy casi seguro de lo que nos vas a compartir, pero por favor, adelante. Bueno, para hablar de feminismo, lo primero que tenemos que entender es que el machismo está arraigado en la estructura de la sociedad. Ese es para ti, Omar, ¿eh? Checa bien lo que mandas por el celular, porque hay unos mensajes ahí que tengo guardados que, Bueno, todos los hombres en mayor o menor medida tienen actitudes machistas y eso es sí, lo que... Sí, pero bueno, todos son todos, ¿no? Porque acá mis ojos también tienen sus actitudes machistas. Bueno, en realidad no se puede culpar a una mujer de tener actitudes machistas porque la mujer fue criada en una sociedad que beneficia al hombre por encima de la mujer. Sí, pero ahí sí tenemos un punto, porque machismo es machismo, ¿no? O sea, yo no tolero un machista, no puedo tolerar un machista, así sea mujer, hombre, perro, gato, paracaidista, gay, machista, o sea, no. Bueno, ¿por qué no mejor vamos al primer concepto, que es el concepto de manterrupting? ¿Cómo? Manterrupting. No, yo creo que vas a tener que hablar más fuerte para que se escuche hasta allá. Ok. Manterrupting es cuando un hombre interrumpe en repetidas ocasiones a una mujer. Hay estudios que demuestran que una mujer es interrumpida 130 veces más que el hombre. Ah, caray, ¿estás segura? Marco, no estás poniendo atención. Escucha lo que ella te está diciendo. No, claro, solo quería apuntar ahí. Sí, pero tienes que poner atención. O sea, porque ella está hablando de cosas que pues, ella sabe. Ah, no, sí, eso desde luego. Solo que creo que quizá el número es el que no está bien. No, está bien que la cifra 130% es casi el doble. ¿Pero el doble de qué? Podría ser la mitad. O sea, depende de cómo lo veas. No, yo creo que pues, son cifras mundiales que van ahí. ¿Pero te refieres al porcentaje o el número de repeticiones? No es lo mismo 130 veces que 130%. No, eso totalmente. O sea, yo lo que sí seguro creo es que son cosas que pasan, ¿no? Sí. Y que han pasado en este ambiente. Eso seguro, sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. ¿No? Continúa. Ok. Bueno, el siguiente concepto es el concepto de mansplaining. ¿De qué? Mansplaining. Mansplaining es cuando un hombre se siente con el derecho de explicar lo que acaba de decir una mujer. Ya. Sí, no. Conozco muy bien el concepto. Okay. O sea, lo que Nancy quiere decir es que se trata cuando un hombre toma la palabra para explicar lo que una mujer acaba de decir.
¿no? O que un hombre explica algo que una mujer estaba explicando, pero interrumpiéndola, ¿no? Digo, a nosotros afortunadamente, pues gracias a Nancy, ¿no? Que estamos aprendiendo, estamos entendiendo a no repetir estas conductas. Sí. ¿O no, Nancy? Sí. Qué inteligente, Juan Carlos, qué inteligente me saliste. No, o sea, es inteligencia emocional. O sea, yo también tengo mamá, tengo hermanas, todos tenemos mamá. Sí, caray, hay que poner atención en todo eso, por favor. Ok, el siguiente concepto es importantísimo porque es muy grave. Es el concepto de gaslighting, ¿ok? Es cuando un hombre disminuye a una mujer psicológicamente a tal grado de que la mujer empieza a dudar de sí misma. Qué locura eso, qué locura. ¿Cómo un hombre le va a decir a una mujer que está loca? ¿No? Digo, a menos que estuviera loca y si le dice, oye, cuidado. Porque... No, por ejemplo, en mi casa, mi mujer siempre tiene la razón. Siempre. Sí, no, porque cuidado que... No, mi amor, lo que tú digas, lo que tú digas. No les hagas caso, ¿eh? No les hagas caso, es puro cotorreo, ¿eh? Pero Nancy, muchas gracias, corazón, por haber venido. Bueno, ahí está la prueba, ¿eh? Ahí está la prueba de los que dicen que las feministas son feas. Miren nomás, esta güera, qué chulada. Si todas las feministas fueran tan guapas como tú. Sí, pero bueno, Nancy, otra vez, princesa, gracias. Te pido que te retires, vamos a seguir trabajando aquí. ¿Sí? Muy bien, pues hay que apuntar todo. Sí. ¿No? ¿Sí? Va. Ahora sí, a lo serio. Ahora sí, a lo serio. Se los dejo de tarea. Es difícil, es un espejo, obviamente es comedia, pero es un espejo que incomoda porque ese tipo de interacciones suceden los domingos y los sábados en nuestras reuniones familiares, donde no solo está la parte de género, sino también de generación. Los que tienen más edad se sienten en derecho de interrumpir o de calificar a los que tienen menos edad. Lo dejo. Puede causar incomodidad. Los colegas de Sudamérica hablan de que está bien es sentir incomodidad, pero que sea una incomodidad productiva. En las próximas reuniones les dejo de tarea que vayan analizando esta situación. Bien, regreso. Me quedan unos 10 minutos, entonces avanzo un poquito más rápido. Esta es una vista de la Universidad de Bolonia, la universidad que más tiempo ha existido en el mundo, funcionando ininterrumpidamente, desde 1088. Y ahí acuñaron algo que quizá algunas y algunos usamos acá, lo del alma mater. Ellos retomaron esto de la antigua Roma, y luego más tarde se le decía alma mater a la Virgen María, y hablan del alma mater studiorum, la que nos nutrió de conocimiento en nuestro paso por la universidad. Bueno, en esa universidad, iniciada en 1088, alrededor de 300 años después, lanzan este edicto. Ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir a una mujer, cualquiera que, aunque sea la más honesta, en esta universidad. Un decreto que prohíbe la presencia de las mujeres en la universidad, y a partir de ahí en muchísimas de las universidades europeas y luego las universidades americanas, las pontificias universidades que inauguraron acá. Y no nos hemos recuperado de ese momento, porque ya había mujeres antes de 1377 participando en las universidades en ciertas disciplinas. Esto se refleja aún hoy en la UNAM. Vean qué interesante este texto, no sé si lo conocen, un análisis sobre la condición de las mujeres en la UNAM, hecha por el CIEG, por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en donde recuperan de los grupos focales del trabajo de investigación esta percepción de que aún hoy las mujeres se sienten intrusas en un campo históricamente masculino. Esto le pasa sobre todo a las que están más en las ciencias exactas, en STEM, en ingeniería. Pasa en el campo de las matemáticas. Voy a tener una plática con matemáticas también
No pasa tanto en las carreras, ahí está la división sexual del trabajo, que se consideran más bien femeninas. Entonces, no nos hemos recuperado todavía. Hay datos de Matilde, la primera médica, Matilde Montoya, que pudo estudiar medicina en México con un permiso especial de Porfirio Díaz, cuando era todavía presidente y ya luego se hizo dictador. Y bueno, estamos en la UNAM. Esta imagen la habrán visto desde el lado de las islas en la UNAM, y tenemos una generación que está impugnando las asimetrías de género, las asimetrías de generación y de jerarquía, que se traducen en acoso, en hostigamiento y en discriminación hacia las mujeres, pero también a la población de la diversidad sexual. Y a mí me remite a esta imagen que es de la época del 94. ¿Sí? Evidentemente este hombre está mucho más armado, puede hacerle daño a las mujeres, pero las circunstancias lo llevan a una actitud defensiva ante la protesta. Es el pacto patriarcal, ahí queda una H de más, amenazado. Rita Segato dice que la masculinidad es una estructura basada en un pacto que es violento por definición. Hay muchos hombres que apoyan abiertamente ese pacto y se benefician. Muchos otros hombres guardan silencio y tienen beneficios colaterales. Otros hombres se sienten a disgusto, pero quizás no se animan a decirlo. Y los menos son los disidentes. ¿Y esto qué produce? La exclusión estructural, es un tema estructural de las mujeres en la sociedad, nos dice Ana Güemes, representante de ONU Mujeres en México en el 2014. Pues no entiendo por qué hacéis huelga, por eso la hacemos. Entonces es hora de que los hombres empecemos a reconocer qué aspectos no estamos entendiendo. Estuve yo en Chile, Santiago de Chile, invitado por una universidad, la Universidad Central, a 5 meses de que había habido una huelga mayor que la de México. 60 universidades fueron tomadas o se fueron a huelga, por las mismas razones. Y en el caso de Chile, por las jóvenes que ahora estaban en la universidad y que 4 o 5 años antes habían luchado en las calles también por la educación gratuita. Ahí no era un tema de género. Me dice el decano de medicina, con estas situaciones que están pasando, ahora me subo al elevador y entran las chiquillas, no son las estudiantes, no son las mujeres jóvenes, sino las chiquillas, con su ropa de verano y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo. A mí su frase me incomodó, la verdad no supe qué responder, hacia dónde mirar. Y la respuesta la encontré en el vicerrector, me la dio el vicerrector de Poza Rica de la Universidad Veracruzana meses después. Dígale que mire hacia adentro. Es hora de que los hombres colectivamente empecemos a mirar hacia adentro, hacia nuestra historia, hacia las cosas que aprendimos, los malestares que andamos cargando y que no estamos atendiendo o resolviendo. Es un reto no solo de género, sino también intergeneracional. En el diagnóstico que hicimos el año pasado, muchas autoridades reconocieron que se habían formado en valores y en actitudes 30, 40, 50 años antes, ¿sí? Y que ahora estábamos enfrentando algo para lo que no nos formaron. Y que esto también, algunos de ellos lo reconocían, lo estaban encontrando no solo en los diálogos con las colectivas como autoridades, sino en la propia casa con la adolescente o con la mujer joven que estaba ahí. Tienen razón, podemos escuchar su enojo, nos han sentado aquí a dialogar, no podemos batearla. Y de la gente que participó en los 9 talleres diagnósticos, son cientos de personas, ahí estaban todas las autoridades de la UNAM, casi el 70% eran hombres y 30% eran mujeres, representantes también de las carreras que hace 30, 40, 50 años eran consideradas masculinas o femeninas. Me sorprendió, por ejemplo, que la Facultad de Derecho, que existe desde 1500 y tantos, a través de la Pontificia, solo ha tenido una directora, una abogada directora, como si no hubiera abogadas talentosas suficientes. Esto es de la universidad en la que estoy yo, en Veracruz. Mi amor, ¿por qué tan solita? Eso hasta lo escuchamos en las películas. Las niñas de falda se sienten enfrente. Y los otros ejemplos que han salido
a través del Zoom y que algunos estudiantes han grabado de las cosas que son usos y costumbres de los profesores. Nos preocupa que de los casos que llegan a denuncia por violencia, el 95% de los casos, los denunciados son hombres. Y vemos otras diferencias. Ya mencioné lo de la titularidad. En investigación científica, la desproporción es menor que en la titularidad, 65.5 contra 34.5. Y hay áreas en donde abundan y predominan las mujeres, como desarrollo y gestión intercultural, pero ingeniería mecánica, 90.1 son hombres. Yo todavía recuerdo cuando estudié medicina, que para una mujer pasar por la facultad de ingeniería salían todos aullando, así como lobos, y obviamente intimidando, y esa es una forma de violencia, porque la violencia en todo sentido también es la invasión de la intimidad de la persona. Aquí podemos ver, como yendo hacia la derecha, las titularidades cada vez son más masculinas. Desde técnico asociado, más mujeres, es la única en donde predomina, pero la desproporción entre investigación con investigación titular es bastante más marcada. ¿Qué estamos haciendo? Me gustaría compartirles un poco. Estamos implementando desde la Coordinación para la Igualdad de Género lo que llamamos el Programa Integral de Trabajo con Hombres, que tiene 4 ejes, solo hay que ver la parte morada. El poder, más allá de la sanción que exista, es también como un ejercicio no sancionatorio, sino como una posibilidad, como una oportunidad, el que pasen por un proceso de reeducación, tanto los hombres acusados como los señalados por diferentes vías. Una estrategia preventiva, círculos de reflexión con hombres. Quizá en el próximo año se pueda generar un tipo de círculo en su instituto. Mejorar y implementar y facilitar el tema de la participación de los hombres en la corresponsabilidad de los cuidados. Nos dimos cuenta que al preguntar en la UNAM cuántos hombres toman la licencia por paternidad, no se sabe porque está confundido en todas las otras licencias, no hay la especificidad. Y finalmente, acciones de promoción de la participación de los hombres en la igualdad, en la agenda de igualdad de género. Y aquí vemos este barco que se atoró en Suez. La draga jamás lo va a sacar, tiene que ser una cantidad de medidas muy importantes que pasan por la cuestión legal, el protocolo, organizativa, las comisiones de igualdad de género que están convocando en este momento a esta plática, las orientadoras comunitarias, cambios curriculares, un trabajo de difusión importante, un fuerte trabajo hacia las mujeres y la población sexodiversa, trabajo con estudiantes, y ahí señalo las 4 acciones que estamos tratando de hacer, tratando de que ese barco salga a flote como parte de esta fuerza que le ha dado a la UNAM la marea feminista y la transformación institucional que está en proceso, de la cual por una parte está este diálogo que vamos a tener. Hablando un poco sobre el cuidado, dicen en Brasil estos colegas, el mundo es demasiado pesado para cargar todos solitos, dividir las responsabilidades vale la pena. No lo voy a leer completo, pero sí lo voy a mencionar en algunas pláticas cuando da más tiempo. Sí tengo tiempo. Quiero compartirlo porque es del ámbito de la ciencia. Una investigadora quiere seguir investigando, pero también quiere ejercer su maternidad. Y en su diario nos dice lo siguiente. Dice, la cuestión de cómo cuidar a nuestra pequeña Irene y de la casa sin renunciar a la investigación científica se volvió acuciante. Le preguntaré yo a las compañeras si no se han enfrentado a ese dilema, ¿no? De reproducirse o continuar su carrera. La posibilidad de desentenderme del trabajo habría sido una renuncia muy dolorosa para mí, que mi marido ni siquiera contempló. Los dos trabajaban en lo mismo. Solía decir que tenía una esposa a medida que compartía con él todas sus inquietudes. Ninguno de los dos estábamos dispuestos a abandonar algo tan precioso como la investigación compartida. Como es de suponer, contratamos a una sirviente. Ahí está el tema de clase social. Pero yo me encargaba de todo lo relacionado con la niña. Mientras yo estaba en el laboratorio, Irene se quedaba a cargo de su abuelo.
La estrecha unión de nuestra familia me permitió cumplir con mis obligaciones. La estrecha unión de nuestra familia me permitió cumplir mis obligaciones. Esto de lo doméstico, esto de la niña, es obligación de ella. ¿Quién es ella? Es Madame Curie, a finales del siglo XIX, en su diario. No tengo aquí la fecha. Madame Curie, doble ganadora de premio Nobel, batallando. Algo que Pierre Curie no le preocupaba porque eso era de ella. Esto parece historia, pero cuando hicimos el encuentro sobre los cuidados en octubre, también las científicas hablaban en esos términos. Incluyendo, sí, mi marido me ayuda, él también es, pero me ayuda, no es el tema de la corresponsabilidad. Entonces necesitamos fortalecer también el tema de la corresponsabilidad y el cuidado, que es finalmente la otra cara, la contraparte de la violencia. Tengo un tesista que ya está casi por publicar su tesis, para no decir que todos los hombres somos violentos, todos los hombres somos iguales, no es cierto. También hay hombres que en general no ejercen violencia. Y esta lista de verificación quizás pueda ayudar. Investigó parejas en donde no había violencia, entrevistando a hombres y a mujeres, y le preguntó a las mujeres, ¿cómo es tu pareja? Bueno, es un hombre que escucha, se adapta a los cambios, entiende y acepta diversas situaciones de pareja, es flexible, expresa con claridad su deseo, no con gruñidos, se da espacio para sí mismo, comunica lo que siente, está dispuesto a aprender, puede cambiar de opinión, conversa y retroalimenta. Algo tan sencillo y tan complicado como esto. Yo preguntaría, ante la emergencia del feminismo, ante las demandas de igualdad de género, ¿cómo estamos, tanto hombres como mujeres? ¿Cómo nos posicionamos en este arco iris? Desde abiertamente hostil, pasando por diferentes variantes, o abrumados. ¿Qué tan curiosos estamos? ¿Estamos leyendo? ¿Estamos implicados? ¿Qué tan activos estamos? Hay 3 hombres en la CINIC, me parece muy bien, y preparado para liderar. A veces en el discurso estamos más avanzados que en la práctica. El cuidado es importante. Cuidarte me cuida, es una noción ñaño. Cuidarte me cuida, cuidarme te cuida. Este orgulloso papá de 3 diseñador gráfico de Querétaro. Los recursos que se nos ofrecen a los hombres que están presentes como para fortalecer las redes de apoyo, no referido al número de amigos que tengo en Facebook, sino los vínculos significativos que tengo en mi vida, la resiliencia, la capacidad de, a partir de una situación conflictiva, problemática o una enfermedad, salir adelante, el autoconocimiento, el conocimiento de sí, la autoestima, que no tiene que ver con el auto último modelo que compro. Les comento que ya va para 30 años de trabajo con hombres solo en el penal de Tijuana y en el penal de aquí cerca de Jalapa. Ha habido el planteamiento de parte de un grupo de hombres de trabajar la autoestima, algo que al lado de las mujeres ocurre mucho. La comunicación asertiva, inteligir las emociones, el poder expresar todas las emociones, porque es falso que haya emociones masculinas y femeninas, es otro engaño de la educación de género recibida, la capacidad de negociar conflictos y finalmente la espiritualidad, que puede ser en formato religioso o no, y la trascendencia. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Y cierro con esta imagen, con los colores típicos de lo masculino y lo femenino. Esta imagen no es de la Ciudad de México, esta la tomé en Barcelona, no la he visto en la Ciudad de México, probablemente la veré pronto. Es un jovencito saliendo con su papá en domingo, sacando a pasear a su bebé. Esto que en muchos lados a esa edad prendería los focos de que se va a volver gay, quizá no de los papás, pero los abuelos, no faltará algún abuelo, algún tío que diga algo, o los compañeritos. Él está saliendo en un ejercicio de cuidado de otro ser, algo humano, más allá de masculino o femenino. Con esto termino. Muchas gracias. Más o menos en el tiempo acordado. Me gustaría verles. Veo puros nombres. Me gustaría verles. Aquí estamos. De por sí estamos a distancia. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, Gracias. puede Ya había levantar su Eugenio, ya mano. había
Hola Luis Muchas, Arturo, muchas Santiago. felicidades por tan estupenda plática. La verdad es que estuvo fantástica. Y a mí me gustaría preguntarle, ¿qué tanto ha influido el tener, ¿cuántas? ¿Tres o cuatro hijas? Ajá. Ajá, en el modo de pensar. ¿Cree usted que haya influido con respecto a lo que siente con respecto a las masculinidades? Yo creo que sí, viene por varios lados, muy sintéticamente. Obviamente las hijas, es interesante, yo tengo conocidos, conocidas que tienen, por ejemplo, puros hijos, y lo que es un domingo o un sábado, un fin de semana es totalmente distinto, ¿no? O sea, de un lado el fútbol americano, el fútbol, el ruido en la casa, mucho trabajo para la mamá, sobre todo si el marido no participa mucho. Y de mi lado, pues es todo el tema del ballet y otro tipo de juegos. Todavía me tocó estas dos trayectorias bastante marcadas, aunque yo creo que soy bastante funcional como adulto y me tocó cuidarlas también. Interesante cuando los dos viajábamos, cuando teníamos dos hijas nada más, y cuando yo viajaba, pues normal, papá se va de viaje, ¿no? Y cuando ella viajaba, la compañera secretaria de la oficina hasta me traía comida, ¿no? Porque este señor, pues, ¿de dónde va a aprender a cocinar? Eso ya la hija mayor ya tiene 40 años, pero hasta me trae, o sea, pobrecito Beno, ¿no? Lo dejó a la pareja, pero nunca pobrecita Janet, porque entonces está disociado. También en la organización, yo vengo de la sociedad civil, tenemos una organización donde las mujeres fueron el primer encuentro de género y salud en Costa Rica, ya tiene 30 años también. Y ellas fueron las que introdujeron en la organización la perspectiva de género. También estaba trabajando salud mental en esa época. Y el día que acordamos hacer un taller en Pátzcuaro sobre mujer y salud, yo levanté la mano diciendo, bueno, y el siguiente lo hacemos sobre hombres y salud y carcajada general. Y yo no me pude defender, dije, bueno, por lo menos el cáncer de próstata, todavía no tenía toda esta visión que tengo ahora. Y antes de eso sí te confieso que mi entrada a esto tiene que ver con mi disonancia con la masculinidad en la escuela, sobre todo, no tanto en la familia, aunque la opresión entre hermanos es algo de lo que no se habla, entre hermanos y entre hermanas, que es fuertísima, pero la disociación de dar el golpe y pásala, el estar corriendo atrás de una pelota todo el tiempo, el tema de la burla por las emociones, entonces yo no era no era guapo, era bonito, pero en la secundaria bonito no sirve de mucho, hay que ser guapo. No era popular, no era de los inteligentes, no era buen deportista. Entonces, ¿dónde te acomodas? Realmente, sobre todo la secundaria fue una etapa así muy difícil. Entonces, se combinan diferentes cosas que he ido más o menos identificando ya en 2 años de taller de literatura autobiográfica. Gracias por la pregunta. No, no, gracias a usted y qué bueno que está de visita en la UNAM. Seguramente sus aportaciones en igualdad de género serán de mucho provecho para nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Y nada, remato diciendo, ahora tengo un nieto de 5 años, muy sensible, adorablemente sensible, que ya está presa del hombre araña, pero se va a dormir con una sirena, que es la que le da la calma, ¿no? Y está muy en contacto con sus emociones. Y sí estamos con miedo de qué va a pasar con él cuando entre a la primaria, ¿no? Que donde empiezan todas estas normas, no solo de maestros o maestras, sino entre los propios chavos empiezan a recortarse, los chavos y las chavas. Gracias, Norma. Osmar. Gracias. Sí, gracias. Yo tengo una duda justamente a partir de su experiencia con la sociedad civil que dice que y la salud pública también. ¿Cómo es acercarse a diferentes campos y a diferentes escenarios? Porque, por ejemplo, en la universidad, aunque claro, existen bastantes violencias dentro de esta institución, es mucho más fácil por los capitales culturales o educativos de los integrantes de la comunidad poder establecer un diálogo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando intentan acercarse a otros campos mucho más heterogéneos que una universidad o que algún espacio parecido donde tengas, por ejemplo, muchos grupos populares que siguen replicando estas conductas y se sienten orgullosos? Claro.
Hemos trabajado desde sociedad civil con diferentes sectores y en cada sector también hay como graduaciones, ¿no? Porque también existe el machismo ilustrado, ¿no? El hombre que responde con puras consignas mentales, pero le preguntan, ¿pero qué sientes? No, yo siento que las cosas deberían de... No, eso es un pensamiento. ¿Qué sientes? Es un trabajo casi arqueológico con la gente que tiene de repente formación educativa. Y en la parte étnica, pues es quizá muy distinto. Un hombre yaqui, por ejemplo, son mucho más endurecidos que la población maya, en donde sí hay mucha más cercanía de los padres con los hijos, ¿no? El tema de, incluso en la cultura maya, ante una infidelidad, es más fácil que haya un suicidio que un asesinato, por ejemplo. A diferencia de los Altos de Jalisco, en donde mueren dos, el infiel y la esposa. Estoy generalizando, pero sí como tendencia. Nosotros entramos a trabajar con hombres, era una asociación civil que tenía presencia en unos 6, 7 estados. Estábamos trabajando promoción de la salud y trabajamos sobre todo con promotoras. Y las promotoras relataban toda la problemática en salud reproductiva, los maridos que no dejaban planificar la familia, las mujeres que a escondidas se ponían la Depo-Provera, que es esta inyección de depósito, el tema del alcoholismo, el tema de la violencia, ¿no? Y fue uno de los maestros nuestros, Eduardo Menéndez, y las mujeres las que nos dijeron, bueno, ¿y cuándo van a trabajar con los hombres? Que es trabajar río arriba, trabajar preventivamente, ¿no? Y ese taller de Morelia lo hicimos, trabajamos con la guía siguiendo el curso de vida, los 6 hombres, 7 hombres que llegamos, hicimos los mismos ejercicios y descubrimos que podíamos hablar entre nosotros, en primera persona, sobre cosas importantes sin estar alcoholizados. Esa es la pequeña revolución. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. El segundo taller lo hicimos y había un grupo de alcohólicos anónimos jaraneros. Entonces hicimos un baile sin licor y la gente, para muchos hombres, descubrió que podía divertirse sin alcohol con la música jarocha, que es muy endorfínica. Y los jaraneros nos decían en los grupos chicos de que, bueno, es que yo cuando dejé de tomar, pues quedé aislado de mis amigos principales y de mis familiares, y en la música pude llenar el hueco, el vacío que me dejó el dejar de consumir alcohol. Y un hombre que habla de huecos y de vacíos se pone en riesgo, nadie se rió, todo el mundo lo escuchó con mucho respeto. Entonces sí, hay diversidad en las masculinidades, todavía hay comunidades en donde hay una disparidad enorme entre hombres y mujeres. En muchos lugares donde hemos trabajado en el campo, las mujeres se han empoderado porque los hombres están en Estados Unidos, por ejemplo. Una joven nos decía, ya, adiós a la libertad, porque hoy regresa él. Y lo decía él así como si fuera con mayúscula, ¿no? Adiós a mi libertad, ya tengo que pedirle permiso para todo. Entonces hay muchas situaciones en este México que yo lo veo más como un mosaico. Y de pronto lo que vemos en las relaciones cotidianas en la universidad es parte de esa realidad, pero es muy distinto a lo que pasa en regiones distintas o en clases sociales distintas. Gracias, Omar. Sí, perdón, sí, nada más como igual pequeño comentario. A mí también me parece como más interesante toda esa parte, justamente porque dentro nosotros, al menos como estudiantes, podemos intentar hacer un trabajo con nuestros compañeros a partir del diálogo y de ciertas cosillas que vamos explorando, pero cuando salimos de la universidad llegamos a muchos mundos diferentes y ese es el problema, donde pues está, lo decías muy bien, muy relacionado, por ejemplo, ciertas masculinidades y conductas con las adicciones o con otros huecos que si no se logran tapar con arte, con deporte, con cosas sanas, pues al final terminan siendo bastante tóxicos. Entonces sí, gracias. Gracias, Omar. Buen comentario. Beatriz Aguilar. Sí, bueno, viendo las gráficas que nos mostrabas acerca de cuántas muertes hay en el caso de los hombres, estas diferencias tan grandes son debidas digamos, al tipo de trabajo, o a que tratan de demostrar que no tienen miedo, o a qué se atribuye. Esas dos para empezar, ¿no? El no rajarse, no te rajes. ¿Qué es rajarse en México? Es abrirse como una madera, como una mujer,
Entonces, al son de no te rajes, yo he visto accidentes muy, muy fuertes. Creo que todos y todas crecimos con el grito de último vieja, ¿no? ¿Se recuerdan eso? No sé si a Osmar te le tocó todavía también el último vieja. Y todo el mundo sale corriendo, hasta las niñas salen corriendo porque nadie quiere ser vieja, ¿sí? O sea, mujer y vieja, porque no es último viejo, último vieja. Recuerdo un amiguito de mi hija cuando estaba en sexto de primaria, en una escuela activa, lo encuentro con un yeso pelvipédico, o sea, del pie hasta la cadera. Le digo, ¿y qué te pasó? No, pues es que yo vivo por la carretera a Veracruz y estábamos jugando, yo grité, último vieja, y él fue el último. Le digo, ¿y te convertiste en vieja? Dice, no. O sea, al grito, o sea, esta cuestión de no rajarse, pero también tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo laboral fuertemente, tiene que ver con la clase social. Los datos que estamos recuperando sobre la pandemia muestra que en general hombres mueren más que las mujeres. En Estados Unidos ya detectan en datos del año pasado, a principios de este año, un año menos de esperanza de vida por las muertes en los hombres, pero es 7 meses para la población blanca y casi 2 años de pérdida de esperanza de vida para la población afrodescendiente, en donde estos valores de la masonería tradicional están también mucho más desarrolladas. Es como el tema del cuerpo, ¿no? El tema de la sexualidad, el tema de la hombría, se convierte en un reducto importante. Entonces está lo laboral, está la parte de clase social, y está todo este manejo de las representaciones y la aceptación de la presión social. No seas maricón y haz esto. Entonces, por no ser visto como maricón, de repente no me niego. Levantarse de una mesa de tragos, quizá nos pase, lo vean ustedes en su familia. Ah, ya te vas, te manda, te va a regañar tu mujer, te van a pegar. No, me quiero levantar de esta mesa, nada más. Y más fácil inventar que estamos jurados, por ejemplo, entre la población obrera. No es que yo le juré a la Virgen, entonces ya me dejan en paz. O estoy tomando metronidazol, entonces ya me dejan en paz. Pero no puedo decir de frente, y yo ya lo he ejercitado, decirle, no, pues yo no quiero tomar más. Los acompaño aquí en buena onda, con mi manzanita sol, y ya hice comercial, perdón, tomando mi refresco y no hay problema. O no hay otra cosa, como dicen los jóvenes ahorita. Entonces, sí, es multifactorial. Y otra cosa, se trabaja mucho, digamos, como en los hombres en la actualidad, ¿no? O sea, como sensibilizarlos a este tipo de situaciones y demás. Pero ¿cómo hacer para que generaciones que vienen, digamos, ya no se tengan que estar reeducando, sino que se eduquen desde el inicio, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se haría eso? Es una bronca la reeducación y todos estos problemas que planteo, por ejemplo, en el campo de la salud, en el campo de la violencia, caen más en el sector educativo y en la socialización familiar. Pero mientras las familias llegan a lo que llamamos democratización familiar, de que haya una real democracia también en lo familiar e igualdad de género, que yo como niño vea respeto, no violencia, negociación de conflictos, diálogo, y que vea la igualdad en la familia, va a pasar todavía. Ya en muchas familias, ya niños y niñas están creciendo con esa noción. Pero el sector educativo tiene que ser, es muy importante. Hoy tuvimos una mesa con el Tribunal Electoral de Veracruz y quien habló antes que yo, es egresada de la Normal y ha sido maestra de la Normal veracruzana. Dice que ella estudió en la época, todavía en las postrimerías de la época progresista del normalismo en México. Le dice que le llama la atención la cantidad de maestros y maestras que tienen una afiliación religiosa y que esa afiliación religiosa se está retransmitiendo a sus estudiantes con una visión nuevamente diferenciada y desigual de hombres y mujeres. Entonces, eso es algo preocupante en ese caso, pero es el sector educativo sobre todo el que no con consignas de que hoy lunes honores a la bandera y la igualdad de género, los hombres son iguales a la mujer, eso lo dicen también en el púlpito, sino que eso sea una experiencia viva en el aula, que niños y niñas vean eso.
que alguien se haga cargo de si los niños le están viendo los calzones a las niñas en las escaleras, eso es parte también. Si se hace algo o no se hace algo, eso es parte también del proceso educativo. Si al niño que es más flaquito y más inseguro o más llorón lo califican de repente como gay y lo empiezan a hostigar, la escuela debe de intervenir de tal manera de que esto sirva de una experiencia de aprendizaje, lo que llaman educación incidental. Entonces sí, en la escuela creo que es importante. Yo en la generación actual veo que en clases medias, por lo menos hay una apertura bastante grande a la diversidad sexual, por ejemplo. Y eso es importante, pero en la ciudad de Jalapa, en otros lados es más limitado. Entonces el sector educativo es clave. Gracias. Bueno, gracias. Georgina Guerrero. Hola, bueno. Te quería preguntar sobre el taller que mencionaste. ¿Qué puntos tocarías en ese taller? Ahorita estamos diseñando uno solo para hombres. Sí. Estamos diseñando uno para el Instituto de Astronomía, que tiene un tamaño más o menos parecido al de ustedes, preocupados y preocupadas por situaciones bastante semejantes. Y lo que hacemos es primero este recorrido, lo que es el curso de vida, empezar a identificar los aprendizajes que ando cargando y que cuando los sistematizamos, de repente ese aprendizaje que tenía de niño sigue siendo exigido en la etapa adulta. De ahí ver las consecuencias que esto tiene para hombres y para mujeres y un poco las posibilidades también de cambio. Un taller de 5 sesiones rematado con una conferencia. La idea es que hacia abril ya tengamos alrededor de 50 hombres que están tomando el diplomado de formación de facilitadores. Todos los viernes estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar los sábados también. Y ellos van a salir con una metodología de trabajo específica con hombres agresores o señalados como agresores y un trabajo preventivo con círculos de hombres, que la idea es abrir por lo menos un círculo de hombres en las principales instancias. Entonces, hacia abril creo que ya podríamos abrir eso, pero mientras también podría ser la parte del taller. Necesitamos recursos humanos para este enorme país que es la UNAM. Sí. Tiene casi la población de Jalapa. Bueno, pues tomen nota, chicos, muchachos. Gracias. Y Osmar, ahí lo veo anotadísimo. Sí, sale, gracias. Rosario. Podría haber talleres mixtos, dice Natalia Chiquete. Podemos pensar también en espacios mixtos, pero a veces es mejor empezar por separado para tener ese espacio de confianza de hombres y mujeres y luego un espacio mixto. Poner en práctica e implementar estas charlas, además de otros mecanismos que nos permitieran primero señalar cuáles son estas condicionales y después actuar sobre ellas. Bien. Gracias, eso sería todo. De acuerdo, qué interesante. Sí, por ejemplo, el Rosario hablaba del tema del piropo, ¿no? O sea, cómo generar al menos la sensibilidad de que si lanzo el primer piropo y es rechazado, decir, bueno, esto es rechazado. Porque en el piropo hay un área gris en donde el piropo a Rosario no le puede gustar, pero a Georgina le puede caer bien, dependiendo del vínculo que se tiene. ¿Sí? Y incluso, pero esa capacidad de registrar y no invadir el piropo repetido, eso ya se va convirtiendo en acoso. Y a los hombres nos cuesta mucho entender eso. ¿Por qué tan sola, mi reina? ¿Sí? En el bar, ¿no? Me ha tocado, me han comentado compañeros que llegan 6 mujeres al bar. Y dice el capitán, ¿vienen solas? Dice, no, idiota, somos 6. O sea, algunas ya son no solo asertivas, sino no venimos solas, ¿no? O sea, vienen sin marido, vienen sin cuidador. Este tipo de nociones que funcionan en el automático. Y yo cuando voy con mi pareja tiro por viaje, el capitán se dirige a mí, me da a mí los menús, me da a mí la cuenta. Yo pido una sangría, ella pide una cerveza. A mí me traen la cerveza y él da las sangrías. O sea, esto está en todo el sistema. Quizá una actividad que podrían hacer, yo le propondría a la CINIC, es pasar la película La Máscara en la que vives hasta el minuto 40
y de ahí dividirse en 2 grupos y empezar a dialogarla, y podríamos conseguir a alguien de la SIGO que pudiera apoyar o junto con la SNIC. Esa podría ser una siguiente actividad. Es impresionante la película, y terminarla en una escena en donde un profe en un barrio afro en Estados Unidos, él quería estudiar una carrera para salir del barrio, así como a mucha gente de la ENEP Zaragoza, por ejemplo, y decidió que no, que los jóvenes estaban tan desprotegidos. Dijo, no, yo después de la prepa voy a ser maestro, y voy a ser maestro de estos jóvenes. Entonces él trabaja las máscaras. ¿Con qué máscara llegas a la escuela? ¿Qué dice tu máscara? ¿Y qué hay atrás de la máscara? El enojo, la frustración, la tristeza, el miedo. Vamos a hablar de eso. ¿Sí? Vamos a llegar hasta esa escena. Y aunque es una película norteamericana, prácticamente la misma película se podría haber hecho en México. Ojalá que la hagan alguna vez. Gracias, Andrés. Ya te anotamos para el taller. Y sí, va a haber, ya se está promoviendo esto de las materias optativas, algunas incluso ya obligatorias de género en licenciatura. Y normas también para el profesorado al respecto, ahorita que ya empezó el semestre. ML. Manuel. Hola, buenas tardes. Soy Manuel. Ah, bueno, ML. Bueno, te queremos ver. ¿Dónde estás? Acá estoy. Ahí está, ya te vi. Sí, Manuel. Antes, felicidades por la charla. Y quería ser un poquito crítico porque de todos los comentarios, o sea, la imagen con la que cerró su charla prácticamente no me sorprendió, porque mi niño más pequeño de 6 años con una bicicletita rosa saca a pasear a su muñeca. O sea, no a su muñeco, a su muñeca, ¿no? Mándame la foto, por favor. No, todavía no se la tomo, pero se la voy a tomar. Okay. Es más pequeñita. Te la encargo. Porque se me hizo muy normal. Y bien, antes de la historia de la muñeca, yo no sé de dónde sale, ¿no? O sea, pero él se acercó conmigo y me dijo, oye, papá, es que no quiero que te vayas a enojar. Le digo, no, tú dime, no me voy a enojar por algo. Pero por algo surgió, ¿no? El niño tiene apenas 6 años. Y él me dijo, es que quiero ver si me compras una muñeca. Le dije, claro que sí, papi, vamos y la escoges por lo de su hermanita, ¿no? Y compramos la muñeca. Ciertamente la familia es un acoso hacia de que, ay, ¿por qué la muñeca? Mi niño, aquí hay un fiel seguidor de él que es Pacómputo. Él fue a una presentación de ballet de mi niño de 4 años, o sea, ballet con las niñas, ¿no? Tampoco me sorprendió mucho. La de la frase de vieja el último, cuando yo lo he ocupado, pero no así, ¿no? Porque esta es una respuesta para Betty de cómo podemos hacer cambiar el mundo, pues desde la educación, desde los pequeños, antes de que lleguen a preescolar o a primaria, cambiarlo desde casa, ¿no? Su modo de pensar. Esa frase nosotros la cambiamos de pez el último, y todos salimos corriendo, ¿no? Mamá, exacto, niños. Entonces, hay muchas cosas que uno se puede hacer bien consciente, pero hay que entrenar al cerebrito desde pequeño, ¿no? Ahorita dicen, ¿cómo podemos hacerle para que cambien su forma de pensar? Va a ser extremadamente difícil. Yo estoy convencido que van a pasar 3 o 4 décadas para tener la igualdad por la cual se están luchando. Pero todos debemos de cooperar con nuestro granito de arena. Esto no va a ser de la noche a la mañana. También lo que comentó nuestra compañera Rosario, me lo hizo mi papá, ¿no? O sea, la niña yo le agarro el cabello y le digo, date vueltas, y ya la agarro y ahí medio peinada, y la niña se pone a dar vueltas y la agarro. ¿No? Prácticamente eran como los comentarios. Gracias por la charla, y creo que, como usted lo dice, ¿no? La parte de la educación, yo creo que más que la educación escolar, tiene que ir en la educación de la casa, ¿no? Desde quitar esos tabús. O sea, la muñequita Alexa la podemos ver, ¿no? Como la trae desgreñada y todo, y la quiere mucho, y le encantan los dinosaurios, pero tiene su muñeca el niño. Exacto. Y a la hija le pueden gustar los dinosaurios. Qué buen ejemplo, y sí espero que me mande la foto. Pero fíjate, a los 6 años ya tiene la noción de la transgresión. Papá, no te vayas a enojar. No, o sea, por ti, pero ya lo recogió del mundo, que los niños mundo. Y las muñecas no, que eso no debe de ser. No te hubiera dicho, papá, cómprame un carro de bomberos. No te hubiera dicho, papá, no te vayas a enojar. En todo caso, le hubiera dicho, no, pues espérate al Día de Reyes, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Porque vengo de una familia que somos 3 hombres. Vengo de una escuela de ingeniería y vengo de un laboratorio donde también hemos sido el 85% hombres, ¿no? Entonces,
conozco todas las debilidades que hay, he dado clases, o sea, un comentario, he dado clases en ingeniería con mis alumnos, y ese alumno se hizo señorita, ¿no? O sea, se hizo señorita al terminar, y seguramente es algo que traía oculto durante toda la facultad, y hasta la fecha llevo una muy buena simbiosis con Zaira, que le invito a dar charlas, y mis alumnos tienen más, ¿no? O sea, dicen, ay, ¿cómo su alumno, no? Y para mí fue el presidente de la Sociedad Astronómica y en la Facultad de Ingeniería, y actualmente él sigue siendo para mí presi, ¿no? En este caso ahora presidenta. Entonces, creo que, Betty, la respuesta es educar desde las semillitas, desde más pequeños, para que vayan generando un mejor mundo. Muchas gracias por la charla, doctor. Gracias. Pues inviten a Manuel también a la CINIG. ¿Eres docente en ingeniería? En ingeniería doy clases, en fisiología soy técnico académico, en la Facultad de Ciencias soy director de tesis y también doy en la Panamericana una clase. Repartido. En ingeniería están por lanzar la próxima semana jornadas sobre... ¿Ya te llegó? Toda una semana, sí, una jornada completísima. Sí, muy completa, enfocada especialmente a los ingenieros, y mi temor es que los que más les podría beneficiar no van a llegar. No van a llegar porque están... Pero los medio convencidos o los dudosos dentro de este espectro, con que se vayan acercando, y los más o menos convencidos que se consoliden, así se va dando el cambio. Así es, granito, granito. Muchas gracias. Bueno, te espero la foto. ¿Me la mandas vía Beatriz? Órale. Y yo te bueno, ahora que salgamos a jugar, le tomo su foto con su muñeca, ¿no? Claro. Pero sí, seguro que sí. Bien, para decir que no es nada más en Barcelona. No, eso es aquí. No me sorprendió nada. Muchas gracias. Gracias. Georgina. Y nada más rápido, es un anuncio. Acaba de salir un tríptico que lo tenemos en la recepción de los dos institutos. Por favor, tómenlo, se llama Códigos de Conducta. Y tómenlo y léanlo con cuidado, por favor, para que todos estemos enterados de cómo nos debemos de comportar. Estamos empezando a anunciar ese tipo de cosas. Perfecto. Sí, gracias. Y el libro que yo les leí es es Rosa Montero. La ridícula idea de no volver a verte. Vale la pena. Sí. La vida de María Curie, cuyos diarios siguen en cajas de plomo porque siguen siendo radiactivos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Isaac, bien, se animó Isaac. Parece que estás en Amazon, tú. Sí, casi. No, aquí en el laboratorio. Bueno, yo no quería comentar nada, pero basándome en los comentarios que casi todos y todas han expuesto, están muy enfocados acerca de las nuevas generaciones y hay que educar en casa y todo esto, y yo creo que sí es posible cambiar actualmente las instituciones y la gente que ya no está en edad de educarse, sino la gente más grande. Y yo creo que eso es todavía más importante porque ellos son los que tienen el poder de tomar decisiones sobre cómo las demás personas vivimos, las autoridades, los grandes SNI-3 que usted mencionó. Ellos son los que conforman muchas partes de nuestra vida, los que definen muchas partes de nuestra vida son tutores, tutoras, maestros, autoridades, etcétera. Y yo creo que sí deberíamos enfocarnos mucho en tener una normatividad mucho más estricta acerca de qué es lo que se tiene que hacer cuando un hombre se sobrepasa con otro hombre o con otra mujer en cualquier tipo de violencia, ya sea sexual o laboral. Porque pues decir, pues sí, es que es muy difícil que los viejitos cambien y hay que enfocarnos en nuestros niños. Pues no, yo creo que sí se puede cambiar y también deberíamos enfocarnos mucho a ello, porque pues yo como estudiante pues no tengo hijos, pero si tengo o no hijos, pues yo si los educo, pues ya va a ser con una educación pues ya más moderna, pero de aquí a que tenga hijos, pues muchas cosas pueden pasar que el sistema patriarcal en el que vivimos me van a afectar
independientemente de que tengan o hijos, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien importante, sí, no apostar toda la infancia y decir que ya no se puede hacer nada con los adultos, incluso con los adultos mayores. Es una problemática intergeneracional, intergénero muy difícil estas negociaciones. Quizá no puedo controlar mis deseos, pero sí puedo controlar las conductas y lo que hago con ese deseo. Ya en siglo XXI, fíjense, ya no puse ese ejemplo. En la Facultad de Arquitectura de aquí, de mi universidad, me invitaron a diseñar un curso de masculinidades para los arquitectos, y un informante clave, el compa de uno de los centros que no era arquitecto, él nos relató que cuando la universidad dijo ya no se pueden dar asesorías o tutorías en la casa de la chava, en la casa del profe, en cafés, las tutorías se dan en la universidad. Y ellos dijeron, ¿qué nos van a quitar prestaciones? Las chavas jóvenes de primer ingreso como prestación, el acceso a las jóvenes como prestación de los maestros. Eso era normal. Puede ser consensado a la larga o cuando ella se gradúe, pero ya no es algo que la universidad va a tolerar, porque la parte, digamos, más débil de ese vínculo siempre va a ser esta estudiante, ¿no? Y puede hasta influir en su salida de la carrera. Psicólogos que usan la psicología, ¿no? Para empezar a medio terapiar a las estudiantes y irlas seduciendo. Hay cosas muy, muy fuertes que finalmente hay que empezar a nombrar y atender. Y los hombres que estamos en desacuerdo debemos de confrontar, no con violencia, a otros hombres que lo están haciendo, como lo están haciendo las mujeres también. Y la CINIG ahí tiene una tarea muy interesante. Gracias, Isaac. ¿Alguien más? ¿No? Pues si no hay más preguntas, no queda más que agradecer nuevamente a Beno por la charla tan interesante y la retroalimentación que se dio con los comentarios. Creo que también es muy bueno esto, ¿no? Y queda pendiente lo del taller, entonces pues, nos pondremos en contacto para organizarlo. Vale. Y ver la película que nos recomendaste también. Sí, ahí podemos dialogarlo. Muy bien. Pues muchas gracias, Beno. Pues muchas gracias.